A reading from the book of Sirach. If it pleases the Lord Almighty, he who studies the law of the Most High will be filled with the spirit of understanding. He will pour forth his words of wisdom, and in prayer give thanks to the Lord, who will direct his knowledge and his counsel as he meditates upon his mysteries. He will show the wisdom of what he has learned and glory in the law of the Lord's covenant. Many will praise his understanding. His fame can never be effaced. Unfading will be his memory. Through all generations, his name will live. Peoples will speak of his wisdom, and in assembly sing his praises. The word of the Lord. The mouth of the just murmurs wisdom. La boca del justo expone la sabiduría. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. La boca del justo expone la sabiduría. Commit to the Lord your way. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. La boca del justo expone la sabiduría. The mouth of the just man. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When Jesus went into the En region, aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesus poses the question, Jesús formula la pregunta a los apóstoles,
¿quiénes dicen ustedes que soy? Responses that some say Y recibe respuestas. Algunos dicen que es some profeta, appear que es to say maestro, it's pero Simón Elijah or Pedro the Christ, the Son of the living únicamente da God. la respuesta correcta. Tú eres el Revealed to Cristo, him el by the Hijo de Father, Dios verdadero. not based on human Esto le es experience. revelado a él por el Padre, no está basado en The lo que dicen las cornerstone personas. witness Él es Cristo, la connecting piedra angular. is Y foundational to este testimonio que da Pedro es base de la iglesia. Sobre esta roca, Pedro, la roca, edificaré mi iglesia y el poder del infierno no prevalecerá. and this witness is Este protected testimonio es la confesión de Pedro y este testimonio es protegido a lo largo de los siglos por un don especial a la Iglesia Católica, el don de la infalibilidad, de transmitir la verdad de la revelación divina y el depósito de la fe we could say that's a all las of the mission of the generaciones magisterium in posteriores. that sense. Podríamos decir que esta es toda la misión del magisterio en este sentido. ¿Quién es Cristo y su realización? Jesus prays for Jesús faith will not fail. elogia We're told a Pedro, by reza porque when su he does fe no le falle, falter that he will y turn cuando from falla su the fe, treasure. cuando He tropieza, will be a source of para unity que and witnessing to the faith. cobre fuerzas para ser This faith that testigo we ante los have in demás. Jesus is Y our esta fe que tenemos en foundation, Jesús is the bedrock como nuestro Salvador es el lecho salvation de roca de quienes somos, que unites tenemos salvación únicamente en Él y nadie más, y esto nos une con otros cristianos, more that con los unites than protestantes. divides. Hay This más confession of que nos Christ une que lo que nos as the Son divide. of God and Esta our confesión de Savior. Cristo como Hijo de Dios y nuestro Salvador. Leo the Great is a pope León Magno, el 440 to Papa 461. del año Very 440 al año interesting times. 461, una Today época his muy relics tumultuosa. is Hoy being sus preserved reliquias at one of the son altars. preservadas en la Basílica de We San have Pedro, en uno de los altares, artwork surrounding it. And it accounts y for lo rodean obras de as he had arte to muy deal with hermosas. during his pontificate. There Y was constant barbarian invasions, hubo varias cosas que él tuvo que enfrentar durante su civil wars, pontificado: authority, constantes invasiones de los bárbaros, of Peter and el Paul debilitamiento de la autoridad defending civil. Rome Y tenemos from these una imagen de invasions. Pedro y Pablo And it defendiendo really happened a because Roma de Attila the estas Hun, who's in invasiones. northern Italy, Y de hecho, cuando fought with Atila them and dissuaded el him from uno invading the estaba rest of invadiendo el norte de Italy. Italia, León He se was reunió con able él y to lo disuadió de que invadiera el overcome resto de them Italia. under Rome. Pero Leo 3 años then más tarde los vándalos restored and invadieron was able to y construct saquearon Roma. basilicas in Eh, Rome. León St. Peter's, nuevamente St. imploró James, que pararan y fue Thomas, capaz de and salvar la others. basílica en Roma. And part of the Las basílicas de population sought San refuge there for 2 months. Pedro, San Pablo y San And Juan Letrán. we have many of Leo's sermons Y and tenemos letters. muchos de los sermones de León y And muchas de he, sus cartas que in aún his se han teachings, conservado. upheld Y en sus Roman enseñanzas él defiende la canonization, primacía de especially Roma, the Council of y vemos esto en Chalcedon. especial en el Held Consejo during this council in eh, 451, de, bishops came. De Calcedonia. Pope Benedict XVI Él studied the fue Council of papa Chalcedon durante and este marked it as concilio en el año celebrated in the history of the church. 451, que se cuenta que en esa época fue la Chalcedon asamblea más importante celebrada en la historia de la culmination of Iglesia. 4 previous councils defining our Fue la understanding culminación de of los who Christ is. 4 Also, concilios anteriores que definieron nuestra comprensión de quién es Nicene Jesús. created En Nicea proclamaron que el Hijo fue engendrado, no creado. the Council En of Constantinopla, en Lateran 381, el concilio afirmó of the la pre-existence of the Word absolutamente had become trascendente divinidad suffered del Hijo persecution. preexistente Ephesus in de Dios 431 que sufrió por nuestra taught by salvación. Theotokos that Mary was the mother of En God. Efeso, en 431, el dogma de la Teotocas de que María es la Madre de Dios And in y Chalcedon, las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina. the En question Calcedonia, en there was some 451, heresies. la pregunta, y había herejías, diferentes herejías, How do que the two preguntaban cómo come podemos together? unir las dos naturalezas. It's called Y Leo's tome. He wrote to Flavius, el tomo expresses the se le llama el orthodoxy Tomo de León, of the que él escribió a Fabio, explica la ortodoxia de la fe, said the two de la natures manera en que la entendemos. Y él dijo que las dos one person, naturalezas se unen en una sola persona y por lo lower tanto was taken son by preservadas. majesty, weakness, by strength, Lo bajo fue mortality, tomado by por unity. lo divino, The inviolable la nature was united to soledad fue tomada por la majestuosidad, lo débil por lo fuerte, la mortalidad por lo eterno.
to heal our wounds, one una who naturaleza suffered sujeta al sufrimiento, de for our manera sin, que por sus that we llagas might fuésemos live. salvados, a través del All mediador three único, natures in one Dios y hombre, body. Jesucristo, que pudiese morir So en the una consequence naturaleza y of no en this la otra. this Así que el letter Consejo tomó is esta that we carta confess y the dijo que one and true Lord confesamos Jesus Christ, the only begotten que Son el of Señor God, to be Jesucristo, held el in two unigénito de Dios, natures debe ser reconocido en without dos confusion naturalezas, or change, without sin division or confusión ni cambio, separation. sin división ni The distinction separación. between the nature was La never distinción abolished, entre las but the naturalezas nunca fue union, abolida rather the por character su unión, sino of the más bien different natures was el preserved carácter propio de cada una de las in one dos person. naturalezas fue He preservado is not separated singularmente al unirse en una sola from persona. them, Él no but está is fully separado ni dividido en same dos in one personas, sino que God, es uno en las dos, Lord Jesus unigénito, Christ. engendrado de Dios, el Señor Jesucristo, Part of it, el well, when we Verbo. come together, Parte de ello es some que arguments si say, se well, so we une, could si have las dos naturalezas se another unen, nature. si se mezclan, tenemos una nueva The naturaleza, una arguments that tercera, y Jesus, había argumentos que by this decían que time, it was Jesús, me mostly parece que para esa against época that he was really principalmente human. So that's what we era en say. contra de que realmente haya sido humano. Por eso decimos que es hombre verdadero y Dios verdadero. Share the Pero humanity ellos of estaban Jesus. enfatizando únicamente la divinidad o la humanidad Heresies, or en proclaimed some kind diferentes of herejías o new proclamaban algún nature, tipo a de three-part nueva nature. naturaleza singular, que era una No, we're combinación de saying las without dos. confusion or Pero change, no, without decimos division or que sin separation, the confusión ni two are cambio, joined sin together división ni separación, in the las person dos of the se Word. unen So we don't have en la two persona del persons. We have Verbo. a human Así que person no tenemos dos and a divine personas, person. no hay una persona humana y una persona divina. The Se Greek trata de la word persona del hypostasis, Verbo. En griego hypostasis, meaning le dicen person, two hipostasis, que natures significa in persona, o one sea, person, dos naturalezas en una divine sola persona, and human. So divina he y maintains humana. his transcendence Él as mantiene su being God, trascendencia de so que he Él can es save Dios, us, así que but he puede maintains salvarnos, his pero humanity. mantiene su As humanidad. St. Gregory of Nazianzus would say, San Gregorio de Nacianceno dijo que lo que no ha sido asumido no ha sido sanado, así que to realmente heal adquirió us, para sí la carne to humana bring para us to sanarnos, himself. para unirnos a And this Él. is Y fundamental to our whole esto es divinization, fundamental to our whole para toda justification. nuestra divinización, para That nuestra God, in justificación. taking us and raising us Dios up to share nos the ha mysterious elevado para divine nature, compartir de never alguna manera ceasing to be misteriosa la naturaleza divina. given Nunca through the cesamos de ser criaturas, sanctification, sino que recibimos la gracia sanctification of the Spirit, santificante. we're Tenemos el raised to Espíritu share Santo in the divine que nature nos eleva para mysteriously. compartir en la naturaleza divina de manera So that misteriosa. transcendence is absolutely vital. Esa God who is trascendencia es absolutamente above esencial. all La persona beings, divina que está above por encima de all history, de todo ser humano, por right? encima de toda historia, He can be y Él present se to une a us and he can nosotros save us. para que Él pueda estar presente a And he is our nosotros y ultimate salvarnos. destiny, that Y Él all es nuestro should destino be final. one in Christ, Todos hemos de ser uno in the solo en fullness of Cristo, life, that he is the fullness en la of joy plenitud de la vida in all celestial. things. Él es el culmen y la meta de todas las cosas. And this happens in the Y lowly esto handmaid sucede of Nazareth. en la humilde In Luke's gospel, doncella de Gabriel's Nazaret. response to En el Gabriel Evangelio is, según San Lucas "Be it escuchamos su done unto respuesta a me Gabriel fue, He aquí la esclava del Señor, according to your hágase en word." mí según tu palabra. Y el ángel la She dejó, was going to be que the ella servant. She habría was de going to ser la sierva, ella habría de servir She este is misterio. the mother of the Redeemer, Ella the language of es la Vatican madre del II. Redentor, el lenguaje de In Vaticano that way, II, en el Lumen Gentium. she De manera cooperated with singular, obedience, faith, ella hope, cooperó con su courage, obediencia, fe y and the work of the esperanza y Savior in caridad giving back en la obra del Salvador, souls. dando vida Mother sobrenatural a in las the almas, grace. una madre en el orden de la Given to gracia. us to be our mother. Desde la cruz nos es That's dada para ser nuestra Catholicism. madre, She's the y mother el in the concilio grace, our tomó ese spiritual término, que ella es mother. la madre en el orden de la And gracia, by nuestra madre constant espiritual. maternal Así que por intercession, su she continues constante to give us intercesión the gifts materna, of ella eternal continúa salvation. llevándonos los That's what dones mothers de do. salvación They bring eterna. forth Y eso es lo que hacen las life after madres. life. Ellas traen She, vida, mother fomentan la in the vida. mother Ella, la in the madre, grace, en el brings orden to de us la the gifts gracia, of nos eternal life. está trayendo John estos Paul dones de II, vida John eterna. Paul II Eso es lo que nos reiterates dice el concilio y Juan Pablo II reitera de at the manera hermosa. Annunciation. En la Anunciación, Saint Augustine and Saint Leo would say San that she Agustín y conceived San the Word of León life dirían que ella before it concibió el conceived verbo the en su womb. mente antes de She gives concebirlo us en su fiat, vientre. this yes. Ella da ese She fiat, gives her faith, ese sí. Ella obeys da the word of su the angels, fe, and her cree promise. la Isabel, palabra del in her ángel y visitation, obedece. conveys that faith Isabel en la as she truly visitación believed.
elogiaría esa fe. Bendita es la que cree. Dios no solamente toma carne humana a través de la Santísima Virgen María, sino que es a través de su entrega en la fe que ella coopera libremente en la obra de la salvación del hombre a través de la fe y la obediencia. Su fiat es conyugal. No son las palabras del concilio, pero es lo que está sucediendo, que el Espíritu Santo la cubre y su fe tiene esa relación conyugal con el Espíritu Santo, que significa que hay unión con el Espíritu Santo a través del cual concibe al Verbo. San Juan Damasceno diría que su título de Madre de Dios, Teotocas, resume todo el misterio de la salvación. Protege ese testimonio de Pedro en que aquel que nace de ella es Dios y hombre. Da evidencia del testimonio de Pedro, que el que nace de ella es Dios y es hombre, proclamando que proclamando que Cristo es Dios verdadero y hombre verdadero en una sola persona. Así que como madre, ella provee la humanidad sacra del Señor con todo lo que dan todas las madres al fruto de su vientre. León dice que María es la mujer que le da su sustancia corporal y eso es lo que hacen las madres. Dios crea el alma humana y las madres crean a la persona. Las personas nacen. En su proclamación como Madre de Dios decimos que ella no es solamente la madre de la carne, las madres son madres de las personas, así que ella es la Madre de Dios. No en el sentido de que ella de ninguna manera haya creado la divinidad, sino que la persona divina nació de ella cuando se cumplió el tiempo, como nos dice en Gálatas 4. Así que las madres traen al mundo a todo el ser viviente compuesto de alma y cuerpo. Y como un estudioso indicó, el padre Juan Seward, dijo que la maternidad no es una relación existente dentro de la Trinidad. No utilizamos la palabra madre para describir a ninguna de las tres personas de la Trinidad. Ninguna de las personas divinas se relacionan una a la otra como madre de un hijo. Él dice que la maternidad pertenece aquí, sobre la tierra, como madre de una criatura. Y qué hermosa expresión de lo que es ser madre de una criatura, porque el- la fecundidad de esa maternidad es el resultado de la disposición de la feminidad, que es análogo a la independencia de cada criatura de Dios. Es el obsequio más dulce que Dios le ha dado a la humanidad para que ella sea madre. Depende absolutamente de Dios porque Él crea el alma humana. Ella recibe ese milagro de la vida del Señor, incluso a nivel natural, pero es análogo a nuestra vida cristiana porque nosotros recibimos la vida de parte de Dios. Recibimos esa vida desde las alturas, esa gracia santificante. Ese misterio de la maternidad es un- una hermosa, una hermosa símile de esto porque se repite en nosotros y al recibir la vida divina se repite en la iglesia, en cada pila bautismal cuando bautizamos a un niño. Por eso la iglesia la reconoce como madre. María, pues, es el único vínculo físico con la raza de Adán, podemos decir, de la carne de ella, el verbo obtiene un cuerpo para unirse con nosotros en nuestra naturaleza humana y hacernos a todos hermanos y hermanas en Cristo. Sí, Él se une a sí mismo a todos nosotros a través de María, de quien obtiene carne humana únicamente. Ella tiene ese papel único y singular. Ella participa de manera única y singular. Y esto lo vemos esa maternidad que es llevada al orden de la salvación en el Calvario. Juan Pablo II diría que su maternidad no es únicamente individual, tiene un valor colectivo que se manifiesta en el título Madre de la Iglesia. De hecho, en el Calvario, ella se une al sacrificio de su Hijo que llevó a la fundación de la Iglesia y su corazón materno comparte desde las profundidades la voluntad de Cristo para
unir en uno solo a todos los hijos dispersos de Dios. Juan 11. Habiendo sufrido por la iglesia, María mereció convertirse en la madre de todos los discípulos de su Hijo, la madre de su unidad. Él lo dice desde la cruz misma. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y él muere 2 oraciones más tarde. Ella tiene ese papel vital de cooperar en el sacrificio y también de llevarnos estos dones de la vida eterna. Sí, Jesús es el único mediador. El llamado de ella es ser nuestra madre espiritual, no oscurecer ni disminuir esto. Ella comparte en ello, y lo cual emana de la sobreabundancia de los dones de Cristo que yacen en su mediación y depende totalmente en Él. Este es el lenguaje del Concilio Vaticano II. Ella fomenta nuestra unión de los fieles con Cristo, porque esa naturaleza divina y naturaleza humana son unidas en el vientre de María. Ella es el miembro preeminente de la Iglesia, es tipo y personificación de la Iglesia, y esta realidad se repite en nuestras vidas. Hoy pues tenemos devoción a ella y pedimos sus oraciones, le pedimos por sus dones de vida eterna que ella nos trae.